Son de cálculo integral. Integral. Okay. Bien, pues entonces vamos a iniciar por hoy. Vamos a continuar lo de ayer. Ahorita les estoy mostrando la plataforma de ciencias básicas. Ya hubo algunos pequeños cambios. Recuerden que hay que estar entrando todos los días, por lo menos una vez. Recomendación, pues, por la tarde y por la noche. Bien, uno de los cambios es que en el soporte técnico, pues ya nos colocaron ahí el horario de atención, que va a ser de lunes a viernes de 7 hasta 3 de la tarde. Entonces, si tiene alguna duda, tiene algún problema con su plataforma de ciencias básicas, pues les recuerdo que es el horario de atención para soporte técnico. Bien, también tenemos eh, un nuevo enlace llamada planta docente, en donde ustedes pueden dar clic y en automático les aparecerá pues los docentes que pertenecen al departamento de ciencias básicas, y pues si tuvieran alguna duda con alguno de ellos, pues le pueden enviar un mensaje a su correo correspondiente. Bien, también aplica para sus amigos que todavía
no están inscritos en la institución en este semestre y andan buscando tal vez algún lugar con algún profesor, pues le pueden recomendar que se vayan a la parte de planta docente y pueden enviarles pues un correo a, a cada docente pues que ellos quieran, ¿no? O les llame la atención de tomar un curso. Bien, pues ahí están los correos, es información actualizada. Bien, ayer nos hizo falta platicar acerca de la tercera página. Ustedes el día de hoy pues ya tienen en su grupo de Teams un PDF en donde pueden dar clic en el enlace, en el primero, que los va a redireccionar pues a la plataforma de ciencias básicas, que sería esta. Hay otro que los va a redireccionar pues al canal, un canal en YouTube, en donde podrán ver sus clases si es que se perdieron de alguna. Y en el tercer enlace es esta página. Esa página contiene en la parte de inicio, que sería esta, la bienvenida, un pequeño formulario. Yo antes de este aislamiento, pues no tenía la forma de comunicarme con ustedes como alumnos, pues lo hacía yo a través de esta plataforma, bueno, un pequeño blog, en donde pues yo les ponía las noticias también, si es que nos cambiaban de salón, o o tenía algún inconveniente, algún día que no pudiera impartirles alguna clase, pues se les avisaba y vería yo la forma pues de reponérsela en ese caso. Bien, usted tiene aquí información adicional. Yo les recomiendo tener un formulario para las matemáticas de ciencias básicas. Yo aquí les dejo en esa parte un formulario de matemáticas que ustedes le pueden dar clic aquí en descargar. Un formulario de física, también le pueden dar clic en descargar y es automático, no tiene publicidad, es directo. Un formulario de química, aquí usted le pueden dar clic y se puede descargar, y también una tabla periódica. Entonces es un formulario básico, tiene lo básico que todo ingeniero pues necesita a la mano. No será un formulario con muchas tal vez integrales, técnicas de derivación, pero las básicas sí son necesarias. Ok, aquí ustedes pueden ver información adicional, un método del ritmo que yo les platicaba. Lo pueden leer ustedes. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues me lo pueden hacer. Si ustedes se van en la parte del blog, en la parte superior, pues verán los cursos que he impartido, y esto lo hice porque algunas veces la plataforma de ciencias básicas tiene algún inconveniente, falla, algunos días no se puede abrir, pero a veces necesitamos descargar tal vez algún apunte de alguna unidad de nuestro curso. En este caso estamos hablando de integral. Ustedes le darían clic a su curso que estuvieran tomando, o quieren ustedes descargar todos los apuntes de los cursos, tanto diferencial, integral, ecuaciones diferenciales, vectorial, álgebra lineal, pues lo pueden hacer. Ustedes nada más le darían clic en leer más y en automático pues les aparecería el temario del curso, la unidad número 1 con su archivo correspondiente a descargar. Aquí hay algunos videos de algunas técnicas de integración. La integral definida, la unidad 2, descargar los apuntes. Obviamente esos apuntes son los mismos que aparecen en la plataforma, solamente pues que aquí es como una reserva que tenemos. En dado caso que fallara la plataforma de ciencias básicas, nosotros tenemos aquí los apuntes, también de la unidad 3, le pueden dar clic en descargar, la unidad 4, descargar. Y aquí pues algunos de los comentarios que ustedes pueden hacer, dudas que tengan en esa parte. Bien, así pasa con cada uno de los cursos que están aquí. Ocurre para los demás lo mismo. Tenemos aquí otra pestaña en la parte de servicios. Ustedes en la parte de servicios pueden observar que tenemos el uso de links. Ya ustedes, yo espero que hayan visto los tutoriales. Bueno, si es que se les olvidó, ¿no? Utilizar ese programa. Ustedes aquí pueden ir
a descargar links. Si ustedes le dan clic, pues los redirecciona a la página oficial. Aquí está, vean, ahí tenemos ya la página oficial de Leaks. Aquí les enseña cómo instalar Leaks en Windows también. ¿Qué hago si Leaks no convierte en PDF? Aquí hay un pequeño video. Aprendiendo con Leaks, son algunos pasos en donde ustedes pueden dar alguna introducción. Aquí hay otros dos videos. Cómo estructurar un documento en Leaks. Cómo insertar figuras en Leaks. Hay veces que necesitamos colocar imágenes, pero no lo hacemos bien. Cómo instalar los paquetes faltantes en Leaks. También aquí está la información. Y si ustedes han trabajado alguna vez SashMat, pues aquí también está la página oficial. Solamente dan clic en ir a descargar SashMat y también los redirecciona directamente. Bien, en este caso pues nosotros vamos a trabajar con Python. Aquí solamente me faltaría actualizar esa información. Es una información que les tengo que enviar entre hoy y tal vez mañana. Python, tengo que actualizar esa información. Y en la parte de contacto, pues ya aquí antes pues me escribían alguna duda que tuvieran y pues yo leía los mensajes y les respondía antes de que nos dieran el correo institucional. Pero bueno, ustedes lo pueden hacer por el correo institucional, ya es más directo, o aquí o en la parte de contacto. Esa información me llega a mi correo de Gmail y pues le estaría yo respondiendo. Bien. Bien, entonces vamos a continuar con nuestro curso. Voy a cambiar pantalla. Bien, vamos a continuar con la primera unidad llamada integral indefinida y vamos a trabajar también algunos métodos de integración. Bien, pues aquí tenemos la introducción. Vamos a analizar ese pequeño párrafo en donde nos dicen que el cálculo es principalmente el estudio de la derivada y la integral. Muchos dicen que son como hermanas la derivada y la integral, porque si una está, la otra debe de existir. Es como cuando en nuestra vida cotidiana nosotros vamos caminando, nosotros tenemos dos opciones, e incluso tenemos más opciones, pero al menos voy a detallar dos, de movernos ya sea de izquierda o derecha. Alguien puede decirme pues que también tienen la opción de avanzar hacia adelante, pero en la naturaleza siempre hay dos opciones entre moverme a la izquierda o irme a la derecha. Ustedes saben bien que tenemos también luz y tenemos oscuridad. La luz pues es siempre por las mañanas hasta que por las 8 de la noche nos cae la oscuridad, ¿no? Entonces, en la naturaleza también hay leyes que se deben de respetar. En la naturaleza existen, y aquí en este caso, en este mundo de números, de cálculo, tenemos a la derivada, el cual tiene como hermana gemela la integral. Bien, más adelante, en la siguiente unidad, en la unidad 2, vamos a averiguar cuál es esa unión que las hace hermanas a la derivada y a la integral. Ustedes se van a dar cuenta que nos referimos al teorema fundamental del cálculo. Bien, pues aquí nos afirman que existe una relación entre esos dos conceptos. Ustedes ya vienen de un curso anterior llamado cálculo diferencial, pues en donde estudiaron límites, estudiaron funciones, estudiaron algunas técnicas de derivación para esas funciones. Aquí nos comentan que hemos dado algunas de sus más importantes aplicaciones. Bien, creo que hasta tenían una unidad en donde aplicaron en algunos problemas de ingeniería, pues el estudio de la derivada. Aplicaron el criterio de la primera derivada,
aplicaron el criterio también de la segunda derivada. Bien, entonces en este capítulo nos vamos a entrar al estudio de la integral indefinida. Bien, nosotros vamos a trabajar el concepto de antiderivada de una función continua. Bien, aquí de antemano pues nos dicen cómo vamos a trabajar la integral, cuál es uno de los requisitos que necesitamos conocer por parte de esa función. Y es muy importante que esté muy entendido que la función debe y seguirá siendo continua. Si ustedes recordarán el concepto de límite, el de derivada, nos decían que la derivada de una función debe de tener algunos como tips, en donde debe de ser una curva, esa función debe de ser una curva suave, rectificable y debe de ser también una función continua. Las funciones que no eran continuas, pues algunas veces tenían esa forma como de escalón, recordarán de aquel curso. Bien, en este capítulo vamos a utilizar pues el hecho de que para toda función continua existe una antiderivada. Bien, entonces las funciones que ustedes conocieron en su curso anterior, pues la mayoría porque no todas, eran funciones continuas. Entonces estamos seguros que esas funciones, en ellas debe de existir una antiderivada. Bien, finalmente utilizaremos la derivada de una función para introducir la noción de la integral indefinida de una función continua. Bien, entonces aquí entramos con el punto número 1, en donde nos van a platicar pues acerca de esta antiderivada de una función y nos confirman que si es una función continua, una función tiene una derivada, entonces también debe tener una antiderivada. Ok, permítame, voy a checar la sala de espera. Ok, ya quedaron. Muy bien, ya están admitidos. Bien, entonces vamos a iniciar con identificar esta antiderivada. Bien, aquí nos comentan que el problema básico del cálculo diferencial pues fue dar una función g, determinar la derivada g'. Ustedes recordarán que les decían, bueno, tienes una función f, por ejemplo. De esta función f queremos hallar si tiene algo máximo o algo mínimo, pues empleamos la primera derivada. Entonces, ustedes al derivar la función f, pues obtenían f'. Y es algo que nos comentan aquí también. Recuerden que una función también puede estar dada por g es igual pues a una función f de x, pudiera ser también una función f de t, etcétera. Recuerden que estamos hablando de una variable. Bien, entonces nos dicen, pues nosotros para identificar que calculamos una derivada, pues colocábamos una apóstrofe, pues a esa letra. Ustedes pueden observar aquí esa escritura, G'. Bien. No pueden acceder. Ok, están todos. Bien. Nos comentan aquí, el problema que vamos a estudiar en ese capítulo es el problema inverso. Vean, recuerden que esa parte lo vieron en su curso de diferencial, pero aquí nos dicen, a partir de ese momento vamos a estudiar el problema inverso, es decir, que dada una derivada que ustedes ya pueden identificar como g' o f' o h', pues hay que determinar la función g. Bien, es decir, ustedes aquí en cálculo diferencial pues conocían la función g. Al conocerla, pues ustedes podían derivarla con algunas de las técnicas que aprendieron. Ahora, si ustedes observan, tenemos aquí que g', se encuentra al inicio de este curso. Es decir, que nosotros tenemos o conocemos ya ese resultado de esa derivada.
Nosotros ya conocemos ese resultado, ahora nosotros tenemos que identificar o buscar esa función que originó esa derivada. Por lo tanto, nuestro trabajo es encontrar a la función g. Eso es lo que tenemos que hacer. Es decir, que ahora vamos al revés. Yo no conozco la función original, pero sin embargo me están dando la derivada, el resultado de esa función. Entonces, con la integración, pues necesito yo buscar esa función g, que en cálculo diferencial, pues se me fue sencillo porque me la daban en ese momento. Me daban esa función. Bien, el cual también puede ser enunciado de la siguiente manera, ya hablando matemáticamente. Bien, entonces nos comentan aquí que dada una función, f, nosotros debemos encontrar una función f mayúscula, tal que, pues, f' sea igual a ¿quién? A f. Bien, recuerden que esa función f es la que nosotros conocemos. Pues nosotros al derivarla, pues encontrábamos ¿quién? Pues esa función f, es el resultado de la derivación. Ese es un resultado, recuerden, resultado de la derivada. Ahora, nosotros aquí sabemos bien que esto es una derivada. Y esto debe de ser igual a ¿quién? Pues a f. Entonces, esta derivada, nosotros al integrarla, f', la vamos a llamar, debe de ser igual a ¿quién? A f. Esa función que nosotros estamos buscando. Bien, y nos dicen, por ejemplo, si nosotros trabajamos la función f de x igual a 12x quinta, en ese caso es fácil hallar una función f, porque la función f tendría que hacerse de esta manera. Ustedes tendrían que calcular f' de x y tendría que ser igual a f de x. Pues nos comentan aquí que sabemos que al derivar una potencia de x, esta se reduce en 1. Y por lo tanto, para obtener f hay que aumentar en 1 el exponente dado. Así nosotros podemos obtener que f de x es igual a ¿quién? A la x sexta. En donde nos dicen que a es una constante por determinar. Bien, recuerden aquí que a nos están diciendo que f de x para nosotros es igual a 12x quinta. Recuerden que esa parte pues es una constante. Es una constante. Entonces, nosotros podemos identificar de forma general esta función así como a. Recuerden que también a es una constante. Es una constante. Y tendríamos la variable, que sería x quinta. Entonces, esta es nuestra variable. Recuerden que a es una constante. Obviamente, pues aquí lo estamos definiendo como en términos generales, en donde a pues podría pertenecer al conjunto de los números reales. Bien, nos dicen, ok, ya nos confirman ahí que es una constante por determinar. Bien, derivando nosotros, obteniendo f' de x sería igual a ¿quién? 6ax quinta. Si ustedes derivan f de x, recuerden que f de x en este caso es igual a x sexta. ¿Sí? Ya nos están proporcionando esa información. Nos dicen, ¿sabes qué? Tu f de x, obviamente recuerden que f de x aquí es mayúscula, es una f mayúscula. F mayúscula de x es igual a x sexta. Pero nosotros necesitamos encontrar f' de x. Es decir, necesitaríamos aplicar una de las técnicas de derivación. Si ustedes observan, utilizando la ley o la fórmula del exponente, ustedes tendrían este resultado que nos están proporcionando, que sería 6a x quinta. Ese sería el resultado de su derivación. Ahora, nos comentan aquí, para que sea igual a f de x, a debe de ser igual a ¿quién? A 2. Entonces, aquí ya pueden ver ustedes una restricción. Yo debo de tener 12x quinta. Aquí tengo 6ax quinta. Entonces, como mi objetivo es que f' de x sea igual a f de x,
pues necesito yo encontrar ese valor de A. Aquí ellos ya lo encuentran y dicen que debe de ser 2. Entonces A debe de valer 2. ¿Para qué? Pues para que multiplicarlo aquí con 6 por 2, pues me dé 12x quinta. Y recuerden que esto es igual a tener 12x quinta. Bien, entonces f definida por f de x es igual a ¿quién? A 2 veces x sexta. Entonces nosotros ya podemos identificar cuánto vale f de x. Bueno, recuerden que f de x mayúscula. Recuerden que aquí la teníamos. Entonces, yo ya encontré cuánto vale 2. Encontré ahí ese resultado, que vale 2. Mi siguiente trabajo sería, pues, sustituirla. Y por eso nos confirman que f mayúscula de x es igual a 2x sexta. Ese es el valor de f mayúscula de x, ¿sí? Ese sería el resultado de ahí. Y tiene la propiedad, obviamente, que f' debe de ser igual a ¿quién? A f. Y ustedes ya averiguaron aquí que efectivamente estamos en lo cierto con esa práctica. Vean aquí, ustedes tienen f mayúscula prima de x es igual a ¿quién? A f de x. De acuerdo con la siguiente definición, f entonces sería una antiderivada de f. Es decir, este que tenemos aquí, vean, esta f mayúscula sería una antiderivada. Perdón, sería f'. Esa no es. Esta no sería, pues nos dicen f'. Sería esta. Esa sería una antiderivada. Esa sería una antiderivada. F' es igual a ¿quién? A f. Entonces puede identificar aquí, si quisieran escribirla de esa manera, como la nomenclatura que tenemos aquí, o la notación, f', vamos a llamarla así, y eso sería f. Entonces aquí tenemos nosotros esa antiderivada. Bien, entonces llegamos con la primera definición. Voy a borrar esto. Y nos dicen que una función f, recuerden que f mayúscula, es una antiderivada de otra función. Y tenemos aquí que f minúscula, podríamos decirlo, si f' es igual a f. ¿Sale? Entonces aquí tenemos, si siempre y cuando se cumple esta relación. La relación que se debe de cumplir sería esta. Tenemos aquí f' debe de ser igual a ¿quién? A f. Entonces nosotros decimos que esto sería una antiderivada. Entonces aquí tendríamos nosotros la antiderivada, que sería f mayúscula de x. Ok. Ok. Bien, entonces vamos a seguir platicando acerca de esta antiderivada. Y aquí nos confirman que es conveniente mencionar que algunos autores llaman funciones primitivas a las antiderivadas. Bien, entonces aquí tenemos pues dos nombres. Tenemos la primera, que algunos autores, algunos libros la pueden llamar funciones primitivas a las antiderivadas. Al proceso de encontrar una antiderivada se llama antiderivación. Bien, pues ahí está ese proceso que nosotros vamos a estar buscando a través de este curso. Nosotros, si queremos encontrar una antiderivada, a ese proceso lo vamos a llamar como antiderivación. Bien, entonces nos comentan aquí que tenemos un teorema que nos asegura una muestra en que las antiderivadas son operadores lineales. Además, muestra cómo las reglas de derivación pueden aplicarse para obtener fórmulas de antiderivadas. Ok. Entonces aquí tenemos el teorema número 1, en donde nos comentan, vamos a suponer que nosotros tenemos f mayúscula de x y también tenemos g mayúscula de x. Obviamente son antiderivadas. Recuerden que esto que tenemos aquí
ya se le conoce como antiderivadas de esa función f de x y g de x respectivamente. Nosotros sabemos que esas antiderivadas fueron un resultado de quién, pues de esta función y de esta función. Recuerden que para f minúscula de x le correspondería esta. Y para g de x mayúscula le correspondería g minúscula de x. Ok. Bien, entonces tenemos aquí dos opciones. Tenemos aquí dos opciones. La primera nos dicen, bueno, nosotros podemos tener al menos dos antiderivadas y podemos realizar una adición, el cual nosotros sabemos que es una antiderivada y también si nosotros sumamos aquí esas antiderivadas, algo similar debe de estar pasando con las funciones originales que serían f de x minúscula más g minúscula de x. Tenemos aquí el punto número 2, en donde nos dicen que tenemos una C. Tengo aquí una C que multiplica a la f mayúscula de x. Recuerden que esto es una antiderivada de ¿quién? Pues obviamente tenemos aquí una constante de la función original, f de x para cualquier constante C. Entonces, bien, si ustedes observan, aquí tengo una constante C y aquí tengo otra constante C. Vean qué ocurre en este caso, en tanto en la antiderivada como en la función original, pues que existe esa constante. Y recuerden que esa constante, pues es un número real. ¿Sale? Bien, es lo que nos muestra el teorema número 1. Ok. Bien, aquí tiene la parte de la demostración. Esta parte pues ya se les quedaría de tarea para no aburrirlos ahorita. Es un poco de teoría, pero cuando empecemos los ejercicios se van a dar cuenta que es muy importante conocer primero de dónde parte todo esto, que sería el fundamento. Bien, por parte del teorema 1 se puede generalizar a la suma de cualquier número finito de funciones. Bien, ustedes saben que si yo quiero realizar una suma en aritmética, puedo tener pues una gran cantidad de números finitos. Es decir, que yo puedo decir, bueno, yo quiero sumar dos números, lo hago. Yo quiero sumar 5 números. Obviamente, cuando decimos que es finito es porque conocemos ese límite. Yo si quiero puedo sumar en aritmética 10 números. Bien, ¿qué ocurre aquí de acuerdo al teorema número 1? Recuerden que el teorema número 1, en la opción número 1, nos confirmaba que si al menos tengo dos funciones, pues yo las puedo sumar y también ocurre algo similar con su antiderivada. Entonces nosotros podemos tener más funciones o antiderivadas y aplicarles una suma. Nosotros podemos tener una gran cantidad de funciones finitas, es decir, que las conocemos. Pudieran ser 5 que quisiera sumar, 5 funciones o 5 antiderivadas, o 10, etc. Bien, ese resultado puede enunciarse diciendo que la antiderivada de una suma de funciones es igual a la suma de antiderivadas. Bien, pues ahí está en lo que les platicaba. Si nosotros sabemos que las antiderivadas tenemos una suma de funciones, debe de ser igual a las antiderivadas. Es decir, si yo tengo 5 antiderivadas, quiero sumarlas, pues anteriormente debieron haber existido ¿cuántas funciones? La misma cantidad, 5. Si ustedes tuvieran antiderivadas, una suma de antiderivadas, por ejemplo, 10 términos o 10 pequeñas antiderivadas en una adición, significa que las funciones que dieron origen a esa antiderivada debieron haber sido la misma cantidad. Bien, entonces es lo que nos confirma. Entonces, se puede obtener un resultado análogo para la diferencia de funciones. Entonces, alguien pues tendría esa pregunta, oye, pues estamos hablando de la suma, de la adición. ¿Qué pasa si tengo yo pues alguna función con un signo negativo, tengo por ahí una sustracción? Bueno, pues el resultado debe de ser análogo, debe de ser algo similar. Bien, las antiderivadas no son únicas. Entonces, hay que tener en cuenta esto.
De inicio nos comentan, las antiderivadas no son únicas. Bien, nos dicen aquí, nos confirman estas palabras y nos comentan, como la derivada de una constante es cero, vean, ustedes lo conocen por parte de su curso anterior. Cuando quieran tal vez derivar al 5, yo quiero encontrar su derivada, pues ustedes directamente decían, bueno, pues es una constante, la derivada de una constante pues es cero. Entonces aquí, recuerden eso. De inicio, pues en el curso de cálculo diferencial, la derivada de una constante pues es cero. Recuerden que la constante pues puede ser cualquier número real. Bien, si tenemos aquí que f mayúscula de x, recuerden que es una antiderivada de f de x, también lo es de f mayúscula de x más c, para cualquier constante c. Entonces, aquí nos dicen, a ver, tengo aquí una antiderivada de f de x, por lo tanto, podría ser el resultado de esa antiderivada, pues la siguiente parte, que yo encuentre esa antiderivada y además tenga una constante c. Ustedes tienen aquí un ejemplo, el anterior, en donde teníamos a f de x igual a 12x quinta. Esa era nuestra función anteriormente. Es una función original. Vamos a llamarla así, función aquellas que tengan una letra minúscula. Y recuerden que antiderivada las vamos a llamar aquellas que tengan una letra mayúscula, como por ejemplo f de x, como g mayúscula de x, o incluso otras que se utilizan como h mayúscula de x, y etcétera. Bien, entonces nosotros, recuerden, les repito, vamos a llamar funciones aquellas letras minúsculas y vamos a llamar antiderivadas a aquellas funciones pues que tengan esa letra mayúscula. Bien, entonces nos comentan que las funciones definidas, por ejemplo, en este caso, tengo 2x sexta más 5, tengo 2x sexta menos 6, tengo 2x sexta más 3 cuartos, son antiderivadas de la función f. Bien, ok, entonces ahí tenemos el resultado. Nos comentan aquí que por parte del teorema siguiente muestra que las funciones de este tipo son las únicas antiderivadas f de x que existen. Bien, si ustedes observan, tenemos aquí, nuevamente se las voy a escribir, 2x sexta más 5, y tenemos aquí 2x sexta menos 6, tenemos 2x sexta más 3 cuartos. Bien, recuerden que son tres funciones, vamos a llamar esta la primera, esta la segunda y esta la tercera. Y nos comentan que son antiderivadas. Estas son antiderivadas. Bien, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Por qué nos confirman que son antiderivadas pero de la función f? ¿Por qué? Porque si ustedes derivan, por ejemplo, 2x sexta, les tiene que dar 12x quinta. Si ustedes hacen aquí la derivación de una constante que es 5, ustedes saben bien que les va a dar 0. Y obviamente, pues aquí ustedes se pueden imaginar que tuviera el 0. A ver, vamos con la opción número 2, que es la función 2x sexta menos 6. Si ustedes hacen la derivación, nuevamente les va a dar 2x quinta y la derivada de 6, pues recuerden que sería 0. Y algo similar ocurre aquí. Tenemos 2x sexta, su función f me estaría dando igual 2x quinta y la derivada de una constante sería 0. Y vean, siguen cumpliendo de que f de x pues es la que las está, en este caso, dando como resultado. Entonces, ya se dieron cuenta que pues pudieran ustedes tener varias funciones con estos términos, pero vean, las constantes pudieran ser positivas, negativas o fracciones. Pudiera ser cualquier constante y a pesar de eso, pues nos estaría dando la misma función, en este caso, f minúscula de x. Bien, entonces eso motiva
pues al teorema número 2. Motiva a analizar, verificar qué nos confirma el teorema 2. Bien, nos dicen que si F1 y F2 obviamente son mayúsculas, son funciones derivables tales que podemos encontrar F mayúscula prima 1 de X debe de ser igual a F prima 2 de X. Recuerden que F mayúscula 1 y F mayúscula 2 pues son antiderivadas. ¿Y qué es lo que hicimos aquí nosotros? Esas son antiderivadas y ven que hice yo hace un momento, las intenté derivar. Obviamente deben de ser iguales, pero iguales aquí no solamente en la función original, f minúscula de x, sino también entre ellas deben de ser igual. Y es lo que nos confirma el teorema número 2. Entre estas antiderivadas, derivándolas, a cada una de ellas deben de ser iguales. Para todo x en un intervalo cerrado de a hasta b. Entonces nosotros podemos decir que f mayúscula 2 de x es igual a f1 mayúscula de x más c. Debe de existir una constante c para algún número c y para todo x que pertenece al intervalo cerrado de a hasta b. Muy bien, entonces recuerden que c pues es un número, es una constante, es un número real, y x sería nuestra variable. Esta variable pues pertenece a un intervalo cerrado de a hasta b. Bien, pues aquí de tarea se les queda pues analizar la demostración a este teorema número 2. Ok, continuamos aquí y nos dan una retroalimentación en donde nos confirman que la definición 1 dice que si f mayúscula 1 y f mayúscula 2 son antiderivadas de la misma función, de la función f minúscula, entonces nosotros podemos derivar la primera. Vean, si nosotros derivamos la primera, pues nos debe de dar f minúscula. Si nosotros derivamos a la antiderivada 2, nos debe también dar f minúscula. Y nos confirma que por el teorema número 2, que ya estudiamos, estas antiderivadas, ya sea la primera antiderivada y la segunda deben de ser iguales. Obviamente aquí tenemos que tenemos una constante c para algún número c. Entonces, en otras palabras, nosotros podemos identificar que f mayúscula de x es una antiderivada de ¿quién? De f minúscula de x. Entonces, cualquier otra antiderivada de f tiene la forma f mayúscula de x más c, en donde c es una constante arbitraria, o sea, un número real no especificado. Ok, por ese motivo nosotros los resultados que vamos a estudiar en la integral indefinida deberán de ser f mayúscula de x, es decir, la antiderivada, y siempre le vamos a añadir una constante, porque tal vez la función original tenía una constante, tenía un número real, pero no sabemos con exactitud porque actualmente vamos a trabajar con puras antiderivadas. Se denomina la antiderivada más general para la función f de x. Ok, entonces aquí pues aparece ese criterio de por qué siempre al resolver una integral indefinida debemos añadir una constante c. Bien, déjenme checar la sala de espera nuevamente, hay algunas personas. Ok, creo que hay una pregunta. Me parece que lo hace Edith Virginia. A ver, Edith Virginia, ¿puedes encender tu micrófono y me puedes hacer la pregunta? Sí. A ver, dime. Lo que pasa es que algunos de mis compañeros no podían acceder al curso, por eso le iba a comentar. Solamente menciónales que acepten la invitación que yo les envié para hoy que está programada. Ellos deben de dar clic en el enlace que les genera esa invitación para que se puedan anexar. Ya vi la sala de espera, había 2 personas. Ok. Por favor, les comentas que se vayan a la invitación que les hice
Sí, profe. Sí, Gracias. gracias. Bien. Eh, entonces tenemos aquí, pues, el punto número 2. Ya vamos a trabajar con el concepto de una integral indefinida. ¿A qué vamos a llamar integral indefinida? ¿A qué tipo de notación, a qué tipo de escritura le damos este nombre? Bien, nos comentan aquí, voy a hacerlo un poquito más grande, para que lo puedan ver, en donde nos dicen que se necesita una notación apropiada que facilite el trabajo con las antiderivadas, como se verá cuando se estudia el teorema fundamental del cálculo. Bien, este teorema fundamental del cálculo, les recuerdo, lo vamos a estudiar en la unidad 2. Si quieren, pueden investigar un poco y lo podemos estar platicando en días siguientes. Hay una relación estrecha entre los conceptos de integración definida. Vean aquí, ya hablamos de la integración definida y antiderivada de una función. Entonces nos dicen que existe una relación. Recuerden que la integral definida es estudio de nuestra siguiente unidad. Ahorita vamos a trabajar la indefinida y por lo tanto nos aseguran que esa integral definida de la unidad 2 con esta antiderivada pues tienen una relación estrecha. ¿Por qué? Porque van a seguir los mismos pasos, las mismas técnicas para poder ser resueltas. Bien, debido a esa relación que existen entre ellas, denotaremos las antiderivadas utilizando el símbolo de integral. Vean ustedes ahí, ya tienen un símbolo. Voy a probar un poquito. Ustedes ven aquí un símbolo. Ese símbolo es el que utilizamos nosotros para encontrar una antiderivada. Para darle solución a una antiderivada. Entonces, si yo quiero resolver una integral, pues utilizo este símbolo. Por lo tanto, nos dicen que es una S alargada. En parte de la unidad número 2 vamos a averiguar por qué propusieron que los matemáticos fuera una S alargada. Porque según esta S, la S alargada, proviene del concepto de suma. De suma. Entonces, pues aquí se les hizo fácil, pues trabajar con ese símbolo, uno parecido a la S, que sería el símbolo de la integral, suma. Bueno, pues eso lo vamos a platicar más adelante, en donde es una S alargada, y denominaremos a la antiderivada más general de una función como integral indefinida. Bien, eso se especifica pues en la siguiente definición. Tenemos aquí la definición número 2. Tenemos aquí la definición número 2, en donde nos confirman que la integral indefinida, vean aquí ustedes, ya tenemos el símbolo de la S alargada y seguido va la función f de x y después una diferencial de x. De la función f o de f de x se define de esta siguiente manera. Entonces, si yo quiero calcular una integral indefinida, pues necesito yo conocer, vean aquí, la función que me piden, f minúscula de x, la diferencial de x, y esto va a hacer que yo encuentre pues esa función f mayúscula de x más c. Por lo tanto, recuerden que f es una antiderivada. F me refiero a la mayúscula. Es una antiderivada ¿de quién? De la función minúscula f, es decir, de la función que tenemos aquí con una variable que sería f de x. Y tenemos también que c es una constante arbitraria. Entonces, ahí están las características que nosotros debemos ya conocer ahorita para poder identificar en qué momento nos estamos encontrando con una integral indefinida. Bien, pues ahí está la definición número 2. Vamos a continuar entonces con el siguiente, con el siguiente párrafo. Bien, aquí hago un paréntesis, me detengo por un momento respondiendo si es que tuvieran o tienen preguntas acerca de esas definiciones que acabamos de resolver.
o que acabamos de estudiar. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, la pueden hacer. Todavía tenemos unos 4 minutos. Y recuerden que si les envío una invitación, pues ábranla desde el grupo o desde, me parece que les llega un correo, um, um, al que tienen ustedes como institucional, me parece. Yo recuerdo que les debe de mostrar una liga, ustedes deben de dar clic, deben darle clic para que los pueda redireccionar pues en la hora. O si no, pues en su grupo de Teams, ustedes van a ver ahí eh, el renglón que estoy programando una reunión. Profe, Dígame. bueno, yo sí seguí esos pasos y Sí, no tiene mucho que apenas me dejó entrar. ok. Entonces, no sé qué. Quería preguntarle si... bueno, sí se puede ver, ¿no? Se puede volver a ver lo que explicó anteriormente. Sí, sí. De hecho, pues, estas conferencias les pongo ahí en grabar y cada vez que yo las termino, por ejemplo, ahorita la voy a terminar en unos minutos, en automático en Teams les aparece, creo, les aparece el video. Ustedes pueden ahí descargarlo, pueden verlo. Si es que se perdieron de algo o les falló su internet. Pues ahorita no hay nadie en la sala de espera, ni nadie para que lo pueda aceptar, pero chequen por favor eso. Es que Antes, sí sí, fuimos varios compañeros que nos pasó eso. sí, porque Sí, hay otra opción, si no, pues mañana pues no hay clases, nos veríamos hasta el jueves, el día jueves, ya no les haría la invitación, solamente ustedes se meten al grupo de Teams y yo ya automáticamente realizo la conferencia, ustedes van entrando. Vamos a intentar hacerlo de esa manera para que veamos, ¿no? ¿Cuál es el detalle que tenemos? Sí, profe, Si es sí, que porque no les llega el correo, de no esa les llega forma la no pudieron invitación. entrar varios compañeros. Ok, Ajá, por ejemplo, profe, es que yo cuando entré a la hora, había 2 ligas de 2 videollamadas, entré a una y me sacó, entré a ujú. la otra y esa es la que ahorita estoy aquí. Es que Sí, también salieron 2 ligas, no sé cuál era, ahora sí que. sí, en el mismo correo te salieron 2 ligas. Ok, voy a checar eso, pero de todos modos, el jueves, Es que una es la de ayer, profe. yo la verdad pues no sé cómo les lleguen sus mensajes a su bandeja, pero si tienen varios mensajes míos, pues vean el más reciente, véanlo. Porque sí tienen No, pues, razón, pudiera ser el de ayer, ¿no? sí, El es de que es el ayer. de ayer. Yo El chequé de y es el ayer. de ayer. Y pues, obviamente la más reciente es la que abre. Entonces, no sé. Sí, sí, la más reciente. Sí, porque a lo mejor muchos se confundieron. Se fueron con la de ayer, pero pues, se toparon con ese problema de que pues no podían acceder porque pues ya caducó. Bien, revisen su correo y les recuerdo, si tienen alguna duda, lo pueden escribir en el grupo de Teams que tenemos. Eh, tienen dudas o preguntas de lo que acabamos de ver hoy, pues también pueden hacerlas ahí o en el foro de asesoría de la plataforma de ciencias básicas. Bien, recuerden que su acceso a la plataforma Moodle pues sigue siendo su mismo usuario y su contraseña del semestre pasado. Bien, sin más por el momento, pues nos veríamos el día jueves. Que tengan una buena tarde, una buena noche mexicana y nos vemos el jueves. Sí, gracias, profe, igualmente, nos vemos y excelente fiesta mexicana. Gracias, igualmente. Una pregunta, profe.